Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab, desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Zacarías 9, 9 al 12, ¿cómo seguir viviendo cuando no hay esperanza? Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo destruiré los carros de guerra de Efraín y los briosos caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará la paz a las naciones, y su señorío se extenderá de mar a mar, y del río Éufrates a los límites de la tierra. También tú serás salvada por la sangre de tu pacto, y yo sacaré a tus presos de esta cisterna sin agua. Vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. Palabra del Señor. Solo quiero irme en paz y dejar de sufrir. Solo quiero irme en paz y dejar de sufrir. Fue la última declaración que dio la joven Noelia Castillo en esta semana en España, esta joven de 25 años, que ya no vio ningún remedio a su dolor físico, a su dolor psíquico, a su dolor espiritual, y optó entonces por el suicidio asistido, que es desde unos cuantos años ya ley en España y en otros países también. Yo solo quiero irme en paz y dejar de sufrir. Bueno, los médicos o la comisión que atendió este caso dijo, bueno, tras un dolor físico y mental insoportable, es decir, una situación clínica no recuperable, uno puede optar por el suicidio asistido, es decir, por una situación clínica no recuperable. Una situación clínica, ¿cómo? Sí. Esto es un poquito, bueno, es bastante trágico. En nuestro país también jóvenes se suelen suicidar, sobre todo a partir del 2023 hay un aumento significativo en cuanto a los suicidios. Obviamente no son suicidios asistidos, pero el sentir detrás de estos jóvenes ha de ser igual, es decir, una sensación de ya no dar más, de estar completamente cansado, de ya no ver ningún horizonte, de ya no tener ninguna esperanza. Lo cual es raro, porque nuestra sociedad fuertemente y sobre todo a través de todo la énfasis en lo terapéutico, el coaching, etcétera, etcétera, en la pandemia también, constantemente, digamos, ofrece aparentes soluciones, digamos, a esos dolores físicos, espirituales, psíquicos, pero aparentemente lo único que logra tanto marketing terapéutico es aquello lo que llama un filósofo joven, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, logra solamente aumentar el cansancio. Él tiene una tesis, digamos, muy interesante, el libro relativamente sencillo para leer, también traducido al español, Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio. Es decir, gente agotada y sobre todo gente joven agotada, ya no teniendo fuerza para seguir viviendo. Personas a las cuales una y otra vez se lo dijo que ellos podían ser todo lo que ellos quisieran, que el mundo era suyo, que simplemente había que hacerlo, just do it, como dice Nike, que ellos podían reinventarse constantemente, que ellos, digamos, si tan solo siguieran su corazón, si tan solo escucharan a su corazón, entonces van a ser felices. Bueno, ese es un poquito el lado luminoso dorado, digamos, de este marketing terapéutico. Cuando uno quiere ver o escuchar un poquito lo que jóvenes efectivamente sientan, les invito a que empiezan a analizar y escuchar un poquito lo que hoy en día los jóvenes y jóvenes adultos escuchan, las letras que escuchan. No hablo, digamos, de todas las letras que hablan sobre nada, digamos, más que sexo, etcétera, etcétera. Pero hay letras, digamos, de estos artistas jóvenes que escuchan hoy nuestros jóvenes y adolescentes que nos pueden revelar cuál es el estado de ánimo que ellos tienen. Hay una canción, por ejemplo, de una cantante que se llama Olivia Rodrigo,
que se llama Brutal, esa canción, donde ella dice, estoy tan cansado de tener 17, ¿dónde está mi maldito sueño adolescente? Si alguien una vez más me dice, disfruta de tu juventud, voy a empezar a llorar. Es decir, jóvenes a los cuales una y otra vez se le predicó el evangelio, digamos, terapéutico, que ellas podían hacerse lo que quieren, lo que se logró en ellos es un gran y profundo cansancio. Ya no hay nadie que les dice qué camino seguir. Ya no, nadie les dice, nadie les marca ningún horizonte y lo único que se logra justamente es vivir sin esperanza, vivir sin esperanza. La gran tragedia de esta joven Noelia Castillo, apreciados hermanos y hermanas, no es tanto a mi modo de ver la lección que ella tomó, sino que en un país tan católico, un país tan religioso, ninguna iglesia, ningún cristiano fue capaz de hacerle ver a esta pobre chica que si bien los médicos le dicen no, la sociedad le dice no, su propio corazón tal vez le dice no, hay alguien que dijo sí a ella. Y ese sí pesa mucho más que cualquier no que todo el resto le puede decir. Es decir, por más que su propia biología le diga que no hay esperanza, por más que todos los sociólogos le pueden decir, esta chica ya no tiene más forma de recuperarse del gran trauma que otros le infligieron, esa herida es tan profunda que ya no hay ninguna cura. Hay una historia de amor que le dice sí, que ofrece una esperanza de verdad. La gran tragedia de este caso es que no hubo ni un cristiano, ningún pastor, ningún cura aparentemente, que fue capaz de traerle el consuelo, el dulce consuelo del Evangelio, de darle razones de esperanza. Y ustedes saben, yo temo mucho por nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Río de la Plata, que en Uruguay aplaudió la ley de suicidio asistido. Temo mucho que nosotros somos una iglesia que hemos perdido de dar razones de esperanza a las personas que hoy no tienen esperanza. De mostrarle algo más allá del horizonte frente a esa pérdida de horizonte que tiene. Hoy quiero meditar con la ayuda de este hermoso texto de Zacarías 9 al 12 sobre la pregunta de cómo seguir viviendo cuando no hay esperanza. ¿Cómo seguir viviendo cuando no hay esperanza? Y la respuesta que quiero desarrollar a lo largo de este sermón es la siguiente: seguiré viviendo en esperanza contra esperanza, como prisionero de esperanza, resguardado por un rey tan humilde que cargó con mi muerte y tan glorioso que su resurrección me garantiza que el mal nunca, jamás tendrá la última palabra. Seguiré viviendo en esperanza contra esperanza, como prisionero de esperanza, resguardado por un rey tan humilde que cargó con mi muerte y tan glorioso que su resurrección me garantiza que el mal nunca tendrá la última palabra. En 3 puntos lo quiero desarrollar: el rey humilde y su capital humillado. Segundo punto, el rescate sangriento de la cisterna sin agua. Y tercer punto, la fortaleza de los prisioneros de esperanza. El rey humilde en la ciudad humillada. Zacarías dice, o Dios a través de Zacarías manda decir: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde y montado sobre un asno. En el mundo antiguo, algunos siempre, digamos, dicen, bueno, qué gran muestra, digamos, ¿no? Jesús tendría que haber entrado sobre un caballo de guerra, pero los caballos de guerra solamente se usaban, es decir, los reyes solamente lo usaban para entrar a capitales o ciudades ocupadas, es decir, capitales vencidos. Si yo iba como rey a una capital que yo recientemente vencí, ahí yo entro sobre un caballo de guerra. ¿Para qué? Y para humillar al resto, ¿no? Para decir, yo estoy arriba y ustedes están abajo. Digamos, es una muestra de humillación. ¿Dónde se eligió el asno? ¿En qué situación? Cuando el rey iba a su capital, cuando el rey iba a su propia ciudad amada. Ahí el rey usaba un asno, una muestra de amor, una muestra de afecto, una muestra de decir, ustedes son mi pueblo, yo soy su rey, pero por amor, por derecho divino, casi se podría decir. Caballo de guerra cuando uno entra en capitales ocupadas como vencedor. Sobre asno cuando uno entra como un rey que muestra su amor hacia su ciudad. Cuando Israel escucha esto, Jerusalén era una ciudad completamente en ruinas. Después, digamos, del gran éxodo, después de la gran deportación, después de la gran catástrofe, cuando Jerusalén quedó completamente destruido, cuando vuelven otra vez los israelitas,
Los que vuelven a una Jerusalén completamente en ruinas. Y en ese contexto escuchan esas palabras. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, porque tu rey viene a ti sobre un asno. Cualquier rey se avergonzaría, digamos, de entrar en una ciudad completamente destruida y diciendo, esta es mi capital, esta es mi ciudad amada. Quiere decir, cuando escuchan esa, es en primer lugar una enorme declaración de amor y de solidaridad. Dios se solidariza con su ruina. Dios no se avergüenza de su ruina. Él no deja de ser su rey y su Dios, por más que ustedes están completamente en el fondo del fondo del fondo. Y esto es lo primero que es acá maravilloso. El rey humilde entra a una ciudad humillada. Es otra vez, como la semana pasada, tuvimos justicia poética. Es lo que rima perfectamente. Una ciudad en ruinas no quedaría bien con un rey sobre un caballo de guerra, pero queda muy bien, contradictoriamente bien, que un rey entre sobre un asno diciendo, tú aún así eres mi ciudad amada. Ustedes aún así son mi pueblo amado, por más que son un pueblo sin esperanza. Un pueblo que no tiene grandes posibilidades políticas de crecer. Aún así yo los amo y les declaro mi gran amor entrando sobre un asno. Eso es lo que Jesús hace cuando entra en Jerusalén también. Es decir, ese es el contexto. Ustedes pueden creer que ahora son parte del gran imperio, pero ustedes siguen siendo esa Jerusalén en ruinas. Y yo no me avergüenzo de ustedes. Yo soy su amado rey y ustedes son mi amado pueblo. ¿Quiénes son los únicos que se dan cuenta de eso en Domingo de Ramos? Los niños. Están todavía bien catequizados, digamos, en cuanto al trasfondo, al contexto original de lo que es esa profecía cumplida. Entonces, eso me parece es una enorme razón de esperanza, creer que nosotros tenemos un Dios que no se avergüenza de nuestras ruinas. Un Dios que nos ama a pesar de nuestras ruinas. Que nosotros no tenemos que presentarle un proyecto de vida perfecto para que Él nos ame, sino Él mira este mundo completamente destruido, mira nuestra vida completamente destruido, mira algo que no tiene grandes capacidades y aún así dice, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Hoy hablamos ya sobre cierta cercanía entre los himnos, entre Domingo de Ramos y Adviento. Hay un hermoso himno de Adviento de Paul Gerhardt, alguien muy probablemente a quien los especialistas de hoy, y tal vez también algunas iglesias de hoy, le hubieran dicho a ese pobre hombre, tu situación ya es irrecuperable. Este hombre perdió toda su familia. Vivió en un tiempo, digamos, lleno de peste. Este era un hombre, digamos, básicamente al final de su vida, sin grandes esperanzas. Hoy en día, todos los que le hubieran dicho a Noelia Castillo que estaba en buenos derechos y era la única opción de suicidarse, también muy probablemente a Paul Gerhardt le hubieran dicho que se suicidara. Después de haber perdido, no sé, 6 hijos, me parece, su esposa, todo, digamos, toda su familia, todos muertos. Y ahí escribe este maravilloso himno de Adviento. ¿Cómo he de recibirte? ¿Qué es lo que no has hecho para mí consuelo y alegría cuando cuerpo y alma se encontraban en su mayor sufrimiento? Cuando me fue arrebatado el reino, donde ríen la paz y el gozo, viniste tú, mi Salvador, y tú me devolviste la felicidad. Yo yacía en pesadas cadenas, tú vienes y me liberas. Yo estaba en medio de burlas y vergüenza, tú vienes y me engrandeces, y me elevas a grandes honores y me otorgas un gran bien, uno que no se consume como lo hace la riqueza terrenal. ¿Cómo he de recibirte? Tú que has dado tanto por mí. Alguien que perdió todo encuentra su consuelo en ese Dios que se solidariza con nuestra ruina. Y Dios tendría toda la razón para apartarse de nuestras ruinas, apartarse de este mundo, apartarse y crear tal vez otro proyecto mucho mejor y mucho más feliz, algo que le haga mucho más feliz a Él también. Pero he aquí, la mayor felicidad de Dios no es su propia felicidad, sino es nuestra salvación. Porque hay algo que está por encima todavía de nuestra búsqueda de felicidad. Y eso también tal vez habría sido bueno también decirle a esa pobre Noelia Castillo. Hay algo más grande que tu propia felicidad. Y eso es ser llamado amado del Rey Altísimo. Eso es ser llamado hija de Dios Altísimo. Hay una felicidad que va mucho más allá de cualquier felicidad que nos puede prometer el marketing terapéutico. Pero Dios no solamente es un Dios que se solidariza con nosotros. La verdad sería, digamos, un consuelo a medias que Jesús o que el rey entrara solamente a su ciudad completamente en ruinas para demostrar su solidaridad. Eso no es lo único que ha hecho Dios por nosotros. No es que simplemente nos dice me solidarizo contigo, sino hace algo mucho más.
Segundo punto, el rescate sangriento de la cisterna sin agua. La cisterna sin agua que acá aparece, que es el versículo 11, si se fijan, también tú serás salvado por la sangre de tu pacto y yo sacaré a tus presos de esta cisterna sin agua. Una cisterna de agua creo que es la mejor descripción para estar en un completo estado irrecuperable de depresión. Una cisterna es como un pozo hondo, digamos, un pozo negro, algo oscuro, lleno de animales feos, serpientes, arañas tal vez, humedad, donde no hay luz, donde cuando hablas, cuando gritas, el eco te deja sordo, es decir, donde no tenés realmente esperanza de alguna vez salir otra vez. ¿Qué es prometido a ellos que están en esa situación, en esta cisterna de agua? No solamente en una ciudad de ruinas, sino efectivamente como en una cisterna sin agua. Yo los sacaré, dice Dios. ¿Y cómo va a ser eso? A través de un rescate sangriento. Acá habla de un pacto de sangre. ¿Cuál es ese pacto de sangre? La sangre más preciosa que podía haber ser vertido sobre esta tierra. Es decir, Dios no solamente, digamos, grita desde arriba, desde el borde de la cisterna sin agua, yo los quiero y los acompaño y estoy con ustedes en espíritu y en amor. Sino Él deja su propia vida para poder rescatar a estas personas. Es decir, no solamente hay una declaración de solidaridad, sino lo que hay una declaración de que yo quiero cambiar tu vida para bien. Y para eso es necesario rescatarte. Tú mismo no vas a poder sacarte fuera de estas cisternas de agua. Por más que hagas 1000 pasos, por más que te esfuerces, por más que creas aún más firmemente, no vas a poder salir de esta maldita cisterna sin agua. No te confíes en tu propia fuerza, pero confía que yo soy rescatador, que yo he venido para rescatarte, para sacarte, y lo único que tienes que hacer es dejarte rescatar. Porque todo lo que tú hagas no va a, es más, va a lograr justamente que yo no te pueda rescatar. Déjate rescatar. ¿Y cómo lo hago? Con mi pacto de sangre. Era necesario justamente que Dios muriera en Jesucristo, en la cruz. Eso era necesario. ¿Por qué? Porque no hay cosa más sagrada, no hay cosa más valiosa que la sangre de un inocente. Y no hay mayor inocente que el Hijo de Dios. No hay pacto de sangre más fuerte que aquel hecho a través de la sangre de Jesucristo. Y ese pacto de sangre que lo rememoramos cada vez que tomamos la Santa Cena, es la que te tiene que hacer acordar a ti que tú fuiste rescatado no por tus propias fuerzas, sino le costó caro a tu Dios. Este es el sangre de pacto que Dios pide de ti, de tomarlo, de aceptarlo, de lo que Él ha hecho por ti. Novalis, que es un poeta alemán, a que el 25 de marzo se conmemora su fecha de muerte, corrió un poquito la misma suerte que Paul Gerhardt, en menor medida, pero aún así hubiera sido un candidato muy probablemente para el suicidio asistido, porque se le murió su hija, se le murió su conyerno, su suegra, un montón de personas de su entorno familiar. Y él escribe en sus cantos espirituales esta desolación de quien no tiene a Jesucristo, es decir, de aquel que está como en una cisterna de agua y no sabe a dónde ir. ¿Qué hubiera sido sin ti? Me pregunto. ¿Qué hubiera sido sin ti? ¿Qué es lo que yo sin ti no hubiera sido? Al temor y a la angustia destinado, solo en un mundo me hubiera yo visto. No sabría de cierto lo que amara, me sería el futuro un negro abismo. Y cuando el corazón se conturbase, ¿quién dar podría a mi dolor alivio? Consumido de amor y de tristeza, me fuera el día cual la noche obscuro. Solo viera a través de amargas lágrimas de nuestra vida el despocado curso. En mi hogar hallaría solo angustia y perpetua inquietud dentro del mundo. ¿Quién, sin un fiel amigo allá en el cielo, en la tierra podría estar yo seguro? ¿Quién hubiera sido yo sin ti? Les aseguro que Noelia Castillo no conoció a ese fiel amigo que dio su propia vida, pero eso no fue culpa suya. Fue responsabilidad de padres que no le hablaron de Jesús. Fue responsabilidad de una iglesia que no le habló de ese Jesús. Fue responsabilidad de predicadores autoproclamados en los canales de YouTube que no le hablaron de ese fiel Jesús. Y las personas que hay alrededor nuestro, que se sienten como en cisterna de agua, es nuestra responsabilidad de darles esa razón de esperanza. De que hay un fiel amigo que no solamente fiel amigo en la buena, que no solamente fiel amigo de palabras, sino es un fiel amigo de hecho.
un fiel amigo, que Él fue por ti a la desolación. Una vez leí un relato de una mujer que durante 30 años sufría una enfermedad muy dolorosa. Y ella escribe en este libro que no le hace ningún tipo de consuelo saber que Jesús estuvo simplemente 3 horas sufriendo en la cruz, mientras ella sufría 30 años en la cruz. Es nuevamente lamentable de no comprender la dimensión de este sufrimiento en la cruz, de que estos 3 horas han sido 3000 años de sufrimiento. Porque aquel que tenía la plena comunión con Dios tenía que saborear lo que es estar lejos de Dios. Aquel que era el agua de vida tuvo que sufrir sed de agua. Aquel que lo tuvo todo, lo perdió todo. Y uno tiene que preguntarse por qué. Y si tú no puedes decir fue por mí, todavía no has encontrado el consuelo, el dulce consuelo del Evangelio. Todavía no entiendes qué hubiera sido sin Él. Todavía tal vez piensas que yo podría ser alguien a mi manera. Y eso va a ser mi mejor versión de mí mismo. Y aún así yo te digo, apreciado hermano y apreciada hermana, sin Él tú nadie vas a ser. Y tal vez ahora todavía vives en una dulce ilusión de que tú eres el propio capitán de tu vida, pero en algún momento, y tal vez en el último minuto de tu vida te vas a dar cuenta que tú también estás en una tremenda cisterna de agua sin Él, pero Él te rescató. Y en ese momento, apreciado hermano y apreciada hermana, yo te deseo que te recuerdes que tú ya has sido rescatado, que a ti te fue dado palabra certera, que tú has sido rescatado de esa cisterna de agua, que no había pozo más profundo para aquel que descendió en Jesucristo no solamente a nuestra ruina, sino que también descendió a nuestra muerte y descendió a nuestra sepultura, incluso al reino de los muertos. No hay pozo más profundo para ese Dios. Acá en el versículo 12, Zacarías se dirige a la gente con un título bastante errado. Fíjense, ¿cómo lo llama? Estos presos de esta cisterna de agua de repente se vuelven prisioneros de la esperanza. Prisioneros de la esperanza, versículo 12. Ser llamado prisionero de verdad no es algo gratificante. Ser llamado prisionero, digamos, es justamente lo que uno no quiere ser. Pero aparentemente no hay mayor consuelo para nosotros que ser llamados prisioneros de esperanza. Prisionero de esperanza, ¿qué significa? Significa que no es que yo tengo esperanza, de cierta forma la esperanza me tiene a mí. No soy yo quien tengo que agarrarme de la esperanza, sino es la esperanza que me tiene completamente abrazado. Nuevamente, para nosotros que estamos tal vez ya un poquito acostumbrados a la dulce ilusión de la autonomía y de la libertad, eso es feo. Yo no quiero ser prisionero de algo, yo quiero ser libre, libre soy. Y si soy libre, entonces ahí soy feliz. Pero este evangelio aquí en Zacarías nos dice no hay mayor felicidad que ser prisionero, y prisionero de algo muy concreto, prisionero de la esperanza, estar atado a la esperanza. Ustedes están familiarizados con los viajes de Ulises. Ulises tiene que atravesar un mar donde hay canto de sirena, donde cantan las sirenas, y las sirenas hacen que los marineros se lancen al agua, esperanzados por las promesas que ellos le hacen, las sirenas, por su belleza, por su felicidad, por su riqueza, por todo lo que sea. ¿Qué hace Ulises? No es que dice voy a tener mentalidad fuerte, no es que le dice ahora crean todo más firmemente. ¿Qué les dice a sus marineros? Atémonos todos al mástil más grande y atravesemos así. Y así logran atravesar. No por su propia fuerza de voluntad, que hubiera sido sin remedio frente a los gritos de la sirena, a los cantos de la sirena, sino estando atado a algo firme. ¿Cómo nosotros podemos atravesar los vientos y tormentas? No teniendo nosotros fuerza de voluntad, sino estando atados a esta esperanza. Porque no hay mayor libertad para aquel que está atado a Dios. Es más, no hay mayor prisión que estar sin Dios. Porque todos aquellos que hoy viven sin horizonte, sin esperanza, son prisioneros de la desesperación. Son prisioneros del gran no del mundo sobre ellos. Son prisioneros incluso de ideas locas, porque eso es el gran drama. De que jóvenes que no son educados en la fe cristiana, de que no tienen razones de esperanza, se vuelven, uno, propensos a la desesperación y segundo, propensos a ideas muy radicales, de seguir a líderes maniáticos, personas que le prometen algo heroico,
que le prometen un horizonte claro, pero es un horizonte justamente un canto de sirena. Este mundo necesita razones de esperanza y para mí, apreciados hermanos, no hay mayor razón de esperanza que ser prisionero de esperanza, ser resguardado por Dios mismo en un castillo fuerte. Hermoso canto de Lutero: si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos ciertamente no podrá porque condenado ya es por la palabra santa. Ese es ser prisionero de esperanza. Todo el mundo me puede decir no hay esperanza, pero yo estoy atado y resguardado en el castillo fuerte que es la fidelidad de Dios. Quien vive con esa esperanza ciertamente puede regocijarse por lo que dice Zacarías al último. Vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. De lo que les devolveré el doble de lo que perdieron. Para aquellos que dicen que el último paso de dignidad es la muerte, quieren decir que en esta vida es lo único que tenemos. Entonces tenemos que salir de forma digna de esta vida. Es decir, prefiero la gran nada frente a esto. La gran nada es mucho mejor de todo lo malo que tuve en esta vida. Nosotros los cristianos podemos decir que en esta vida habrá muchos males, pero también sabemos que nosotros vamos a casa, vamos a un hogar. Vamos a un hogar donde va a haber bendiciones y riquezas y dulces y paz, como en esta vida jamás lo pudimos conocer. Que ninguna sirena nos puede realmente cumplir, ningún canto de sirena. Pero nosotros sabemos que vamos a casa y donde vamos a estar en un hogar, donde vamos a sentarnos en una mesa bien preparada, donde Dios va a ungir nuestra cabeza, donde nuestra copa va a rebosar, donde vamos a estar rodeados por misericordia y bondad. Esa es nuestra esperanza. Y yo prefiero ser prisionero de esa esperanza que vivir sin esperanza. Esperar contra toda esperanza en esta vida, que puede ser duro y que ciertamente es duro, pero vendrá una vida que lo vale, vivir esta vida y esperar esa segunda vida, sin lugar a dudas. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos, un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.